Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que se conectan con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente en este día y en estos momentos. Y vamos a comenzar hoy día. Si alguien está ahí atrás, ponga dedito, por favor, así ya sabemos que estamos conectados. Quisiera comenzar, amén, gracias hermana Anita, manifestando gratitud. Primero, gratitud por la facilidad y la rapidez con que se trató a Joel, al hijo del hermano Ricardo y la hermana Martita. Estamos todos contentos, anduvo todo bien, gracias a Dios, y agradecemos al Señor por su buena voluntad y su poderoso poder. Pero también darle gracias al Señor por mi salud. El problema que tenía en los ojos está en vía de solución. Lo último que me dijo el médico que estamos mejor, pero estoy citado próximamente. Pero me dijo, vamos mejor. Así que le damos gracias, Señor, y le damos gracias también porque hubo un comunicado de Paul Washer en que el Señor respondió, y parece que los niños que estaban en peligro, por eso decía sobre todo los niños, ese problema se habría resuelto. Todo esto indudablemente para la gloria de nuestro Señor. Amén, amén. Toda la iglesia dice amén. Entonces vamos a comenzar orando y dándole gracias al Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos apartado, Señor, para oír su palabra. Y le damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido, Señor, la familia del hermano Ricardo, yo mismo, por la respuesta contundente que usted dio a la petición del pastor Paul Washer. Le damos gracias, Señor. Sabemos que tenemos, una vez más comprobamos y tenemos la seguridad que tenemos un Dios vivo y todopoderoso. Gracias, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, en estos momentos, Señor, por cada uno de los que se van a conectar, incluyéndome a mí, para que usted nos limpie de todo pecado, de toda maldad, Señor. Por Cristo Jesús, por amor a Cristo, Señor, se lo pedimos y rogamos, para que nuestro clamor llegue como olor agradable ante su santa presencia y su palabra no tenga tropiezo ante nuestro corazón pecaminoso, Señor. Le pedimos esta misericordia, Señor, para la gloria de su nombre. Y oramos también, Señor, por todas las iglesias, Señor, la de Recoleta, la de Maipú y muchas más que se reúnen hoy día para alabar y escuchar su santa palabra. Gracias, Padre. Bendíganos en este momento y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Tenemos algunos avisos que son los habituales. Recuerde que tenemos clases el día lunes de hermenéutica con el hermano Ricardo. Después tenemos día martes y jueves culto a las 8. Y día viernes, oración a las 9 de la noche. Y día domingo, culto a las 11 de la mañana. Recordemos que esta semana, sábado y domingo, son días de votaciones, que se vota por los delegados para aprobar la asamblea, la constitución de la ONU. Se vota por concejales en la mayoría de las municipalidades de Chile, por alcalde de la mayoría de las municipalidades de Chile y por gobernador de las provincias o las regiones de Chile. Exactamente. Eso. Y los mandamientos habituales que tenemos: lea, estudie y obedezca su Biblia, ore
por los hermanos, por Chile, por la iglesia y por sus enemigos. Predique el Evangelio usando todos los medios que tenga a su mano en este tiempo. Ofrende según el Señor les haya hecho prosperar y congréguese. Congréguese lo más que pueda para oír la palabra de Dios y de alguna forma estar en comunión con el Señor. Bien, esos son los avisos y vamos a pasar en estos momentos al texto de hoy. El texto de hoy, si no me equivoco, estamos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 22. Y dice así en el nombre del Señor: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Ahí también. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo pueda guiarnos en nuestro corazón para exponer, para oír, para entender esta palabra, este párrafo de 1 de Corintios 10, del 14 al 22. Nos ponemos a su disposición, Señor, y para que la palabra pueda no tener tropiezos ante nuestro corazón. Se lo pedimos y rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, el título del sermón sería Comunión y adoración a Cristo o a los ídolos. Mucho se habla de adoración a los ídolos, entonces piensa en el Antiguo Testamento, las religiones paganas, el catolicismo romano, etc. Pero hay más idolatría de lo que nosotros mismos podemos imaginar, y a veces nosotros somos idólatras. Y vamos a conversar de esto con una introducción, hermano, que nos pueda dar un contexto de lo que el apóstol Pablo nos va a hablar, que es la idolatría. Primero que nada, Dios creó al hombre y a la mujer para la exaltación de su persona, para la gloria de Dios. En Isaías 43, 21 dice: yo he creado este pueblo para mí, mis alabanzas publicará. Es decir, me alabará, me adorará. Entonces, Dios crea todas las cosas para su gloria. Entonces, la adoración, ¿qué es lo que es la adoración? La adoración es alabar al Señor. Es una pequeña parte de la adoración. Adoración es sometimiento, obediencia, dependencia, alabanza y culto. Culto exclusivo a Dios por medio de Cristo. Eso es adoración. Incluye todo eso. Incluye la alabanza. Pero el pecado lleva al ser humano a adorar la creación y a rechazar al Creador.
y asumiendo que la creación o las cosas creadas son como Dios. Cuando se asume que la cosa creada tiene poder espiritual o es como Dios, ¿qué significa? Es idolatría. Y la idolatría, hermano, es prostitución espiritual. El pecado hace que nuestro corazón natural sea una fábrica de ídolos. Esto es lo que dijo el teólogo de la Reforma, Juan Calvino. El corazón natural, el corazón caído, el corazón sin Cristo es una fábrica de ídolos. El ídolo o los ídolos satisfacen la espiritualidad humanista o la espiritualidad centrada en el hombre. Y esa espiritualidad es terrenal. ¿Qué significa? Material. Ama las cosas materiales. Es animal. ¿Qué significa? Que es sensual y a veces hasta sexual. Y diabólica, que adora el satanismo. Y aunque a veces mucha gente hace estas cosas y menciona a Cristo, hasta los brujos a veces mencionan a Cristo o algún santito por ahí. Y el apóstol Pablo quiere advertir a la iglesia de Corinto, una advertencia muy seria que está haciendo, porque resulta que en la iglesia de Corinto algunos cristianos todavía practicaban la idolatría. ¿Y qué significaba en ese tiempo practicar la idolatría? Significaba ir al templo pagano, meterse con las prostitutas, que era un acto sexual de adoración a los dioses paganos, y seguramente otras prácticas que no conocemos. Y el apóstol pone claramente que las alternativas son adorar a Dios por Cristo Jesús o adorar al diablo y los demonios por medio de nuestra carne y los ídolos. No hay términos medios. El título del sermón es Comunión y Adoración a Cristo o a los ídolos. 1 Corintios 10, 14, 22. Versículo 14, un llamado urgente. Versículo 14. La vez pasada terminamos en este versículo que dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amados, huid. Fíjense que le dice amados. A pesar de que lo odiaban, le están, hablando mal de él. Él les dice amados. Huid de la idolatría. ¿En razón de qué? De nuestra debilidad, que hablamos la otra vez. Y riesgo de caer en la tentación. Y de la tentación caer en el pecado. Y hermanos, la idolatría es una tentación. ¿Sabe por qué? Porque nos muestra un camino más fácil, más a nuestro modo de ser. Y es un engaño. Y es un engaño terrible, con consecuencias también muy terribles. Entonces, la idolatría es una tentación y muchos en aquel tiempo cayeron y caen hoy día. Y la primera reacción recomendada ante la tentación de la idolatría, el apóstol Pablo le dice: huyan, huir, alejarse, no considerarla para nada. Apenas aparece esta tentación de idolatrar, dice: no, porque este santito es milagroso y te va a dar, pero todas las cosas. El santito de los novios, de los pololos. Es el santito de las cosas perdidas. Es el santito que va a hacer llover. Es el santito que te va a dar dinero. Eso es idolatría. Y a veces estamos en una situación de quiebre espiritual y dificultades. Y decimos: ay, ¿cómo sabes? Si el santo debe ser santo de Dios, a lo mejor resulta, ¿no? Y caemos. Y caemos. Y es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque cualquier conciliación con la idolatría y el pecado es una puerta abierta a otros pecados. El pecado no pide permiso, ni respeta los buenos deseos e intenciones de los pecadores. El pecado llama a más pecado. Es adictivo, insaciable, como las drogas.
Entonces, la idolatría es adoración a lo creado, porque ha rechazado al Dios único y verdadero y creador, el único creador. Incluso los que se dicen que son idólatras, incluso los que se dicen ateos. Ateo significa sin Dios, sin ídolo, sin nada. Yo no creo en nada. Mentira. Ellos se mienten a sí mismos. ¿Por qué? Son idólatras. ¿Por qué? Porque se adoran a sí mismos y exaltan el hombre. Escucha un ateo. Lo primero que es el hombre, yo, el hombre puede esto, el hombre hace esto, el hombre hace esto otro, el hombre ha creado aquí, el hombre ha resuelto esto. Esa es una idolatría. Ese es un ídolo. Aunque ellos no lo consideran así, pero se endiosan ellos mismos y endiosan al hombre. La verdadera liberación de la idolatría y del pecado es Cristo. Adorar a Dios por Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo les explica esto con lógica a los cristianos de Corinto como si fueran sensatos, es decir, lógicos. Para decirle, les voy a poner un argumento lógico para que ustedes entiendan y juzguen y disciernan y puedan entender. Es como decir, les voy a mostrar la cosa peritas con peritas, manzanitas con manzanitas, para que entiendan. Versículo 15 al 17. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí tenemos la explicación central del apóstol Pablo, que dice, y son dos los temas de él, comunión y participación. La comunión, la copa que bendecimos, y se refiere a qué cosa. Dice, la copa que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Mucho aquí se piensa de que él habla de la Santa Cena, pero es más que eso. Mire, la sangre de Cristo, la copa de la aflicción que Cristo bebió antes de ir al Calvario, simbolizando y diciéndole, esta es la copa de mi sangre, etc., es símbolo de la muerte de Cristo en la cruz. Derramar su sangre preciosa es sinónimo de muerte. Desangrarse significa morir. ¿Por qué? Recordemos que la vida está en la sangre. Dice Levítico, vamos a ir a Levítico 17:11. Levítico, y esto es importante entenderlo para algunas frases que hay ahí. Levítico 17:11. ¿Qué dice? Es Dios instruyendo a Moisés y Moisés al pueblo, y le dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. La sangre es un símbolo de vida, y si yo doy la sangre para expiar, es para pagar. ¿Qué cosa? El pecado. Entonces dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación significa pago. Voy a pagar, expiar una deuda. Y esa deuda, como no la podía pagar el hombre, la pagó Cristo. Con la sangre, porque la sangre es vida, dio su vida. Ese es sinónimo de la sangre. No es el fetiche de la sangre. Sangre de Cristo, cúbreme. No. Significa muerte. ¿Por qué? Porque se le escapó la sangre, se desangró, dio su vida. ¿Por qué?
por el pecado, por la expiación del pecado de los que creen. Entonces la sangre es vida, y derramar la sangre es dar la vida para expiación, pagar, como decía, por la salvación de nuestras almas. Entonces la comunión con la sangre de Cristo es tener la comunión en la muerte expiatoria de Jesucristo para salvación. Y mire que esto el apóstol Pablo lo tiene explicado, es lo mismo pero con otras palabras, en Romanos. Vamos a Romanos 6, por favor. Si alguien está con la Biblia y se puede seguir esto, o anotar los versículos para que después pueda leerlo, estudiarlo, meditarlo, si eso le ayuda a la vida espiritual. Romanos 6. Romanos 6, 3, 4. Cuando dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos, bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por la sumersión o inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces se fija, ¿dónde comienza la comunión? Cuando yo creo en Cristo y soy llevado ¿a qué? A la muerte de Cristo. Y en la muerte de Cristo, yo por fe creo que mi pecado fue castigado y perdonado. Entonces la comunión con la sangre, igual muerte de Cristo, es ser sumergido en su muerte para vida eterna por fe. ¿Se fija? ¿Qué dice después? La segunda parte del versículo 16. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Veamos. Dice: el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo martirizado por el pecado, cuerpo de Cristo. El pan es el cuerpo de Cristo. Con el cuerpo sacrificado de Cristo. Y dicha comunión es por fe. Y lo dijo Jesús: de mi sangre y mi cuerpo será partido. Esas son las frases. Las dos se resumen en que la muerte expiatoria de Cristo por el pecado. Entonces la sangre y el cuerpo de Cristo representan la muerte física de Cristo, que era hombre. Hay una muerte de un hombre, pero es un hombre santo, para que ese sacrificio tuviera validez eterna. Vamos a Juan 6. Aquí hay algo que a veces algunos lo han leído, a veces me han preguntado, pero como que no se entiende mucho por qué. Pero vamos a ir ya. Juan 6, 54 al 58. Mira lo que dice el Señor Jesús a los seguidores, muchos discípulos, mucha masa, que habían comido el día anterior, bebido en el desierto, etc. Entonces Jesús les dijo, voy a comenzar con el 53. Jesús les, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Se fija, estas son frases bien complicadas, como diría. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 57.
como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Vida eterna está hablando. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, muchos dicen, ¿se refiere a la Santa Cena? No. Recordemos algo, él está hablando, predicando a judíos y sabe que muchos no creen. Segundo, la Santa Cena es instituida poco antes de ir a la cruz. Y es instituida para la iglesia, para los discípulos. Ustedes harán esto en memoria de eso. Aquí no. Aquí se está presentando como el que da vida eterna. ¿Y por qué habla de comer? Más adelante vamos a ver una cita y dice, ¿por qué? Porque los judíos cuando hacían una ofrenda, un animalito, se degollaba, la sangre era derramada en el altar y el animalito era comido, una parte por el que ofrendaba y la otra parte por los sacerdotes. Lo que está diciendo Cristo acá es que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y que tiene que ser comido, es decir, tiene que ser creído. De eso está hablando. Entonces, comer la sangre y el cuerpo de Cristo es creer y tener comunión con Cristo, con su muerte expiatoria en la cruz. ¿Se fijan? Ese es el versículo el pan, versículo en la segunda parte. Participación. Siendo uno solo el pan, y el pan, ¿qué es lo que es? El cuerpo de Cristo. Y nosotros los cristianos, con ser muchos cristianos, ¿no? Somos un solo cuerpo en Cristo. Ya que todos participamos del cuerpo de Cristo, que es simbolizado en el pan. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13 dice, hablando de los creyentes, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, con mayúsculas. Está hablando del Espíritu Santo. Y somos, por el Espíritu Santo, sumergidos en el cuerpo de Cristo, que nos hace partícipe de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, lo que está hablando el apóstol Pablo acá en Primera de Corintios tiene raíces, digamos, viene de los judíos, pero él está explicando que así como ellos comían los alimentos que ofrecían a los dioses paganos, él está poniendo el ejemplo de que aquí hay que comer a Cristo. ¿Qué significa? Confiar plenamente en Cristo en base a su obra expiatoria, la muerte en la cruz. Y de eso se trata. Entonces, por la fe en Cristo tenemos comunión con la muerte expiatoria de Cristo, simbolizada en su sangre derramada y su cuerpo martirizado. Y tenemos, por esa fe en esa obra, tenemos participación. Y somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Esto qué significa? Significa que nuestra identidad, y cuando hablo de identidad, es que tenemos que reconocernos en Cristo. Nosotros decimos somos cristianos, pero eso implica una actitud, un modo de pensar, un modo de conducirse, un modo de sentir, siempre relacionado con ¿qué? Con la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el mandato para identificarnos con Cristo?
Imitar a Cristo. Querer ser como Cristo. Y ese es un mandato, hermanos. Miren, vamos a Efesios. Vamos a ver algunos versículos para que entendamos que esto no es opcional. Si un cristiano no desea parecerse a Cristo, entonces no es cristiano. Puede ser una buena persona que conoce mucha Biblia, que está admirado de Cristo, pero no es un cristiano. No ha nacido de nuevo. No quiere imitar a Cristo. Mire, Efesios 5:1. Mire lo que dice. El apóstol Pablo, pasando a las cosas prácticas, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo imitamos a Dios? Por Cristo. Buscando imitar las virtudes, las actitudes, el carácter de Jesucristo. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Se fijan? Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, es decir, las tribulaciones que está, porque él está escribiendo una iglesia que está siendo perseguida. Y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Es decir, para que ustedes hagan exactamente igual como lo hizo Cristo. Y por último, Romanos 12:1, que es un poco una síntesis o resume lo que debemos ser en Cristo. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa? Lógico. ¿Por qué? Por la inmensa misericordia de Dios. Entrega tu cuerpo, entrégate todo tú, como sacrificio, como ofrenda permanente a Dios. Y este no es un sacrificio muerto, este es un sacrificio vivo. Porque en Cristo nacemos de nuevo. Para ser un sacrificio vivo para Dios Padre. Entonces, se fija, crecer en el carácter de Cristo es un llamado a imitar a Cristo, a seguir las pisadas, a hacer un sacrificio vivo para Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo señala a la iglesia de Corinto que el creyente en Cristo es uno en Cristo por la comunión, participación, para crecer en la identificación en Cristo. ¿Qué significa crecer en la identidad de Cristo? Hay otros sinónimos: crecimiento espiritual, crecimiento en santidad, crecer en la imagen y semejanza de Cristo. Por lo cual la vida del cristiano es una vida de sometimiento a Cristo, obediencia por amor a Cristo, adoración definitiva a Cristo. Y la adoración es permanente. La adoración no es un momento de la alabanza o cuando yo voy a escuchar el sermón a la iglesia o por estos medios. No. La adoración es una vida sometida a Cristo por medio de su palabra. Cuando el apóstol Pedro dice: ser santo, porque yo soy santo, en todos los aspectos de la vida. Eso es adoración.
Adoración a Cristo y solo a Cristo. Ahí está el punto. Y cualquier cosa que está antes de Cristo en nuestro corazón es idolatría, hermano. Y nosotros somos idólatras de eso. Porque muchas veces ponemos a Cristo en segundo, tercero, y a veces por ahí al final. Lo dejamos para el día domingo, pero el resto de los días... Eso es idolatría. Y ese puede suceder en incrédulo, que es natural, o un cristiano inmaduro. Pero hermanos, dicha inmaduridad no puede durar para toda la vida, no. Porque si no crece, quiere decir que no tiene Espíritu Santo. Entonces, si no tiene Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Es un profesante, no protestante, profesante de palabra. Versículo 18, vamos al versículo 18. 1 Corintios 10, 18. Se fija el ejemplo de Israel. Aquí vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, vamos a entrar inmediatamente en Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, 27. 12, 27. Hay una indicación sobre los holocaustos, los sacrificios de los animales. Y dice: y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová, tu Dios. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová, tu Dios. Y podrás comer la carne. ¿Se fija? El sacrificio para expiar el pecado del israelita según las leyes que había instaurado o demandado Dios, ¿cuál era? Que el animal tiene que ser joven, no tiene que tener defecto, así, eso es sinónimo de perfección. El animal tiene que ser presentado. ¿Cómo era presentado? Quiero mostrarle otro versículo que está en Levítico. Levítico 1. Vamos a Levítico 1. Levítico 1. 2 al 4. ¿Qué dice? Dios hablando a Moisés para la instrucción al pueblo, y dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 4. No me note. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, es decir, del animal, y será aceptado para expiación suya. Ponían la mano, no es que estaban bendiciendo al animalito. El animalito era perfecto, joven, animal nuevo, sin defecto e inocente. El animal no tenía la culpa del pecado que lo llevaba. Ni ningún animal tenía la culpa, tiene la culpa del hombre, es el hombre. Entonces cuando le pone la mano es un símbolo, note lo que digo, símbolo, de la identidad del pecador con este animalito inocente. Y de una parte yo recojo la inocencia del animal y yo entrego ¿qué al animal? Simbólicamente, mi pecado. Este animalito es degollado, es muerto, sacrificado por mi pecado, por esa expiación suya. Era personal. Bueno, había momentos también nacionales, por decirlo así. Entonces, imponer las manos es como identificarse con la inocencia del animal
y de alguna manera, simbólicamente, transferir el pecado. Y ese animal era castigado por mi pecado. Ese es el punto. Entonces, cuando dice, el judío sacrificaba el cordero y lo comía ante Jehová, porque de esa forma, ¿qué sucedía? Se hacía partícipe de la santidad de Jehová, simbólicamente. Pero expresaba, ¿qué cosa? El deseo del creyente judío de ser liberado del pecado. Estaba reconociendo pecado. Y la forma de participar de la santidad de Jehová en el altar era comiendo parte del animal. Cuando Cristo dice, el que come mi carne, está hablando de eso, de esto. Entonces, el apóstol dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Exactamente. Porque el creyente judío va al templo, lleva un animal, sacrificia, come y participa ¿de qué? Del altar, de la santidad, simbólicamente de Jehová, a través de este acto de sacrificio y de comer el animal. De aquí que el Señor Jesús predicara que el que comiere su carne y bebiere su sangre tendrá salvación para vida eterna. De modo, y aquí está, que el sacrificio en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo, uno simbolizaba y el otro, digamos, es la realidad. El sacrificio de Cristo es el sacrificio por el pecado para vida eterna y también es comunión y participación e identidad con Cristo. ¿Sí? Comunión, participación e identidad. Entonces, y en el caso de Cristo es una comunión, participación e identidad para siempre. Esta obra de identidad y comunión por la fe en Cristo es de efectos eternos. Entonces hay una obra que hace el Espíritu Santo en el espíritu humano que permite que el Espíritu Santo, viniendo a vivir en el creyente, comienza a cambiarlo de adentro hacia afuera y según el modelo del carácter de Jesucristo. Fíjese, un paréntesis sobre esto. Por eso dice la Biblia, y Jesús lo afirma en Juan, que ninguno de los que son cristianos, hijos de Dios, se van a perder. Porque hay una obra, primero hay una obra de Dios por medio del Espíritu Santo, en la fe en Cristo, que se arraiga en el espíritu del creyente. Nosotros no la sentimos, nosotros vemos los efectos de los cambios que se van produciendo en el tiempo. Entonces, si quien no tiene ese cambio radical, tan radical, espiritual, al interior de cada uno, y no tiene la presencia del Espíritu Santo, puede ir a la iglesia, puede conocer Biblia, pero no es salvo. Y no ha perdido la salvación, porque nunca la ha tenido, sino ha tenido el Espíritu Santo. Versículos 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Cuál podría ser la respuesta? No. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, fíjese el razonamiento del apóstol Pablo. Dice, la comunión, la participación con Cristo por la fe en su obra de expiación en la cruz. Eso produce un cambio espiritual. ¿Cierto? Dice, eso es fundamental.
Y pone los judíos también. Ellos participaban del altar de la santidad de Jehová cuando hacían este rito. Entonces les dice, si tú adoras ídolos, tú estás teniendo comunión con los demonios. Por un lado dice, el ídolo y el sacrificio, los ídolos no son nada en sí mismos. ¿Qué significa esto? Que una estatua, una figura de animal, un monte, una planta, un hombre, no son fuerzas espirituales en sí mismos. Miren lo que dice Isaías 44. El profeta Isaías 44, 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, vacío, inútiles. Y lo más precioso de ellos para nada es útil, más inútil todavía. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, los ídolos son nada en sí mismos. Son cosas inútiles. Entonces, ¿dónde está el valor del ídolo? Y la advertencia. Sino que el idólatra le atribuye un poder espiritual. Y cuando el idólatra, el hombre, le atribuye un poder espiritual, los demonios actúan detrás de los ídolos para engañar y clavar al idólatra al ídolo, confiando en el ídolo, siendo devoto al ídolo. Tendrá comunión con el ídolo, se identificará con el ídolo, porque el ídolo le concede algunos deseos. Pero el que concede esos deseos son los demonios, que son entes, seres espirituales de maldad. A veces la gente dice, no, que yo le pedí, no sé, este santito a la nimita, es muy popular en Chile, y me lo concedió. No, tiene que ser de Dios. No. El diablo es espiritual, los demonios son espirituales y no son de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que detrás de la idolatría que existe en el mundo están los demonios. Los demonios son religiosos, como dice Santiago. Tú dices que Dios es uno, también los demonios creen y temen. Así que el que sacrifica a los ídolos entra en tres aspectos de los ídolos: comunión, participación, identificación. Lo mismo, pero a la inversa, en un ambiente contrario a la santidad. Participa de los demonios y se identifica con los demonios, aunque el idólatra piensa o piense y diga que está adorando a Dios. ¿Se acuerdan cuando los judíos, saliendo de Israel, atravesaron el Mar Rojo, y un momento en que Moisés va al monte y está 40 días con Jehová Dios, como dirían los... Y los judíos dicen, sí, que se pasó, quizás qué le pasó, y obligan a Aarón a ser dioses. Hicieron un becerro de oro. ¿Y qué dijo Aarón? Aquí está Jehová, mañana haremos fiesta a Jehová. Estaban adorando un becerro como si fuera Jehová. Y hay mucha gente hoy día que hace lo mismo. Pequeños y medianos y grandes ídolos. Le voy a poner algunos ejemplos, así en general, porque si no... Por ejemplo, así que adorar a la Virgen María, los santos, los muertos, los lugares santos, como lo hace la Iglesia Católica Romana, los budistas,
los islámicos, los hinduistas, los judíos ortodoxos y una parte de los evangélicos que adoran a salmistas, profetas y apóstoles y han reemplazado la palabra por la alabanza, una alabanza carnal además, y han desechado la santidad por el decretar y tener éxito mundano. Todo eso es idolatría. Y la idolatría es comunión con los demonios. El apóstol les declara: no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios, dejen la idolatría. Al versículo 14, huyan de la idolatría. Huyamos, hermanos. Versículo 21. No podéis estar con Dios y con los demonios. Vamos a leer el 21, ¿qué dice? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No, bueno. O somos o no somos. Pero hay formas de participar así de uno y del otro. Mire, saqué dos ejemplos nomás. Hay gente que está con los demonios en la intimidad. ¿Cómo sabemos? Porque cultiva su pecado secretamente. El pecado es rebelión. El pecado es el instrumento del diablo. Entonces estamos en comunión con el diablo cuando pecamos. Pero públicamente hablamos como cristianos, nos vestimos como cristianos. Y usamos las palabras del cliché cristiano. ¿O no? O algunos creen sinceramente que todo lo que hay en su corazón, sus deseos, sus sentimientos, aunque siendo un poco pecaminosos, pero vienen del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo soy creyente. Y adoramos a Dios y a Cristo cultivando pecado, lo cual no es aceptado por Dios. Seguramente eso sí es aceptado por los demonios. Entonces los demonios, para confirmar a la persona, se aparecen como si fuera Cristo. ¿Ha visto esos profetas que dicen que conversaron de negocios con Cristo? Otros que estuvieron ahí a su lado y les tomó la mano. Otros lo vieron grande, no sé cuántos metros. Otros lo vieron lleno de colores y luz, parecía el arco iris, etc. Entonces, eso es los demonios, no es Cristo. Y es bastante común esto en las iglesias o gente de las iglesias carismáticas. Déjeme leerle Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Es claro el Señor? Y en 2 Corintios 6. 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Es un versículo que a veces lo citamos, pero yo lo voy a citar más completo para que entendamos. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. 16 la primera parte nomás. Y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es un demonio. Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vamos a dejar hasta ahí. Fíjese, el creyente no tiene nada que ver con los ídolos. ¿Y cuál es su realidad espiritual? Es que somos templo del Dios viviente.
La comunión, la identidad y la participación en Cristo nos hace templos de Dios. ¿Por medio de qué? De la morada del Espíritu Santo en el creyente. De Dios Espíritu Santo puse acá yo. Esta realidad espiritual del cristiano, de todo cristiano, hermanos, nos ancla a Cristo, nos ancla, así nos pega, nos clava, nos ancla en Cristo o a Cristo. Por lo tanto, es imposible que un cristiano se dedique a adorar ídolos de cualquier tipo. Podrá caer, podrá debilitarse en un momento, pero el Espíritu Santo en él lo corregirá, lo amonestará, lo restaurará con su palabra. Porque Dios no va a perder ninguno. Versículo 22. Volvamos a 1 Corintios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Nosotros a veces provocamos a celo. Israel lo provocó. Provocó a Dios a celo. ¿Cómo? Yéndose a otros dioses. Desechando su ley, su palabra, sus mandatos. Despreciando los sacrificios, mirándolos en menos. O a veces creemos que los ídolos son más fuertes que el Creador. Que la creación es más fuerte que el Creador. Es ridículo. Es ridículo. Pero ¿sabe qué pasa? La ceguera, el orgullo, la idolatría nos hacen ciegos. Nos hacen ciegos y necios. Porque no discernimos que esa cosa creada puede ser más fuerte que el Creador. Es necio. Pero ese es el efecto de la ceguera, de la adoración, de la ser subyugado por un ídolo o los ídolos. Y pensamos que podemos, y el ídolo puede ser más fuerte. Eso es un autoengaño terrible, inducido por los demonios. Y se provoca celos, Señor. El Señor es celoso, ¿no? Muchos no les gusta eso. Veamos Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Es lo que Dios dice respecto a la rebeldía de Israel. Miren lo que dice. 32, versículo 17 al 22 dice, hablando de Israel, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Bueno, sin entrar, digamos, más detalles del versículo, que me interesa hacer notar la ira de Dios, el celo de Dios. Cuando sus hijos lo abandonan, apostatan, ponen herejía. Eso es abandonar. Cuando se predican herejía o se practican herejía, es despreciar lo que Dios ha dicho. Entonces, hermano, aquí tenemos
voy a dejarle algunas preguntas, pero para que usted reflexione en esto. ¿Cómo está nuestra semejanza o crecimiento espiritual? Espiritualmente somos más crecidos. No estoy diciendo que si conoce más Biblia. No, estoy diciendo, si usted está creciendo en obedecer y amar más al Señor que hace 3 meses atrás. Eso tiene que medirlo usted. ¿Qué otra pregunta podemos? ¿Hemos abandonado algunos ídolos que amábamos mucho antes? Ah, sí, antes a mí me gustaba bailar. No, eso ya está. Pero estamos hablando de un año atrás ya. Yo tenía esta costumbre, un pecado oculto o una creencia. ¿La ha abandonado? Y si la ha abandonado es porque ha crecido en el conocimiento y en el amor de Cristo. ¿Cuántos ídolos todavía debemos arrancar de nuestra mente y corazón con el poder de la palabra de Dios? No debemos olvidar algo, hermano. Nosotros somos carne. Y para vivir como el Señor manda, tenemos que depender cada día del Señor y de su palabra. No nos engañemos que somos fuertes. Hoy día estoy bien, me siento fuerte. No. Seguimos siendo débiles. Y depender del Señor es reconocer que somos débiles y que necesitamos de su poder, de su misericordia, de su amor y de sus bendiciones. Amén. Bien, vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, grande y bondadoso es usted, Señor. Este pasaje nos interpela, Señor, a nuestro interior, nuestra mente, lo que hay, si lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, glorifica su nombre. Y sabemos que no somos perfectos, pero reconocemos, Señor, que tenemos muchas cosas que arrancarnos del corazón y pedimos y rogamos que por medio de su santa palabra y perseverando en ella, el Espíritu Santo pueda librarnos y para que nuestra vida, nuestro pensar y sentir y nuestra conducta honren su santo nombre. Se lo pedimos y rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Y recuerden, el viernes a las 9 mañana hay oración y el domingo a las 11 predica el hermano Ricardo, para que estén orando por él, por favor. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos, oramos mañana si el Señor no viene esta noche o mañana en la mañana. Adiós.